Ya chicos, ya se inició la grabación. Eh, esta semana nos corresponde la última parte, se podría decir, de lo que es endocrino. Hablando de lo que es fisiología endocrinológica, esta sería la parte 4, como ya les comenté. Luego veremos lo que sería la parte 5 en la próxima clase. Y lo que vamos a hablar en la parte 4 de todo esto de endocrino es básicamente el sistema reproductor masculino, lo relacionado a las hormonas asociadas a este sistema, como puede ser la testosterona, así como sus mecanismos y ciertas funciones asociadas a lo que sería el sistema reproductor masculino, como pueden ser la erección, la eyaculación, luego otra parte de la vida, que también es fisiológico, que vendría a ser la andropausia, que es lo mismo, se podría decir que en el caso de las mujeres que la menopausia, pero para los hombres o varones. Y como saben, siempre vamos a iniciar con lo que es como que un pequeño recuerdo. En este caso vamos a empezar con un recuerdo anatómico, también vamos a hablar un poco de la histología para ponerlos en contexto sobre las células que van a estar involucradas en todo este proceso. Y vamos a mencionar un poco de embriología también porque eh, hay cierto punto que hace una diferencia en lo que es el desarrollo de las gónadas para los hombres. Entonces, primero vamos a recordar que en general nuestro sistema reproductor masculino va a estar conformado por varios órganos que van a tener una función principal, siendo esta la producción, maduración, almacenamiento, junto con el transporte de los espermatozoides, así como la secreción de hormonas sexuales, como ya le había mencionado, la testosterona principalmente. Y todo esto lo que va a hacer es básicamente regular el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales en el caso del varón. Entonces, si nos vamos a la anatomía, vamos a ver en primer lugar las gónadas, o también en este caso le diríamos testículos, más específicamente. Entonces, acá tenemos lo que sería el testículo. Y nos van a decir que el testículo es un órgano par. Tenemos, bueno, no tenemos. En el caso de los hombres tienen dos. Y estos tienen una forma ovoidea y van a estar localizados en lo que es el escroto. Localizados en el escroto. Además, nos van a decir que estos miden aprox de 4 a 5 centímetros de largo y se va a estar suspendido en lo que es el cordón espermático. La función principal de estos testículos va a ser doble, porque se va a centrar en lo que es la espermatogénesis junto con la secreción de andrógenos. Entonces, también vamos a ver que cada testículo va a estar envuelto básicamente por una cápsula fibrosa. No sé si lo recuerdan, pero esta se denominaba túnica albuginia. Y en esta, a partir de esta, se van a ver lo que son los tabiques que dividen el parénquima en lóbulos testiculares. Y ya más asociado a eso, lo que nos importa de los lóbulos es que cada lóbulo va a tener lo que son aprox 1 a 4 túbulos seminíferos contorneados. Por acá está, creo, los túbulos. No, acá no están. Ya. Y básicamente en los túbulos seminíferos es una estructura muy importante porque a partir de ellos vamos a ver la formación de lo que es la espermatogénesis. Entonces, eso lo vamos a ver en la parte de histología un poco mejor. Voy a resaltar la función. Ya. Luego, después de los testículos, vamos a ver lo que son las vías espermáticas. Y estas vías van a incluir los túbulos rectos, red testis, conductillos eferentes, epidídimo, conducto eferente, conducto eyaculador y uretra, que básicamente los vemos en la imagen. Y por parte del epidídimo, lo que vamos a ver, acá está el epidídimo. De parte del epidídimo, lo que vamos a ver son funciones, se podría decir, de mm, principalmente maduración y almacenamiento de lo que son todos los espermatozoides.
Además de que más adelante vamos a mencionar que este epidídimo va a tener otras funciones como darle a estos espermatozoides la capacidad de fecundar y también de la motilidad, es decir, su movimiento. Luego, respecto a lo que es el conducto deferente, el conducto deferente, este va a ser también importante. Por acá está, el conducto deferente. Va a ser importante, como les menciono, porque lo que vamos a ver en el conducto deferente es que va a ascender a través del cordón espermático hacia la cavidad pélvica, hacia la, hacia la cavidad pélvica. Y entonces vamos a ver que se une con el conducto excretor de la vesícula seminal. Acá está la vesícula seminal. Y básicamente esto es para formar otro conducto que vendría a ser el conducto eyaculador. Y básicamente este conducto lo que va a hacer es atravesar atravesar la próstata y desembocar en la uretra prostática. Mm, Ya. Luego, teniendo ya esto en cuenta, vamos a hablar de lo que vendría a ser las glándulas accesorias y también de lo que son eh, los órganos externos. Respecto a las glándulas accesorias, estas van a ser la próstata, las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales o también llamadas glándulas de Cooper. Mm, Dentro de esta parte, las glándulas accesorias, lo importante es hablar principalmente de la próstata, porque esta va a aportar cerca del 20% de lo que son secreciones, pero secreciones alcalinas, porque va a favorecer lo que es la movilidad espermática y también va a neutralizar lo que es el ambiente dentro de la vagina, el pH. Y respecto a las glándulas de Cooper, vamos a ver que van a lubricar la uretra previa a la eyaculación. Entonces, luego, respecto a los órganos externos, vamos a ver que tenemos principalmente lo que es el pene y el escroto. Respecto al pene, vemos que va a actuar como un órgano de copulación y va a ser la vía de salida del semen y la orina, mientras que el escroto mantiene una temperatura entre 2 a 3 grados centígrados inferior a la corporal, y esto es con la finalidad de eh, favorecer la espermatogénesis, porque la espermatogénesis va a necesitar de ciertas condiciones adecuadas, como el nivel de hormonas, la temperatura, también que no hayan daños a nivel anatómico ni funcionales para poder realizarse adecuadamente. Ya. Empezando con lo que sería la histología, bueno, en esta imagen se puede ver en general lo que es lo que- el túbulo seminífero, y vamos a ver también eh, lo que viene a ser las células de Leydig, que están dentro de el tejido intersticial, que está fuera del túbulo seminífero, pero dentro del túbulo seminífero vamos a ver espermátides, vamos a ver espermatocitos primarios, espermatogonias, muy importante las células de Sertoli, y vamos a ver todo este epitelio seminífero que básicamente va a estar compuesto por las células que acabo de mencionar, siendo una de las principales las células de Sertoli, que van a ser como una capa de sostén, se podría decir, para todo este epitelio. Y luego el tejido intersticial, a resaltar las células de Leydig, y aunque no están señaladas, también por ahí pueden haber lo que son macrófagos y también podemos ver lo que son los capilares. Respecto a los túbulos seminíferos, acá bien nos mencionan las células germinales, y estas las vamos a encontrar en diferentes etapas de maduración. Como habíamos visto en la imagen, podemos ver lo que son espermatogonias, podemos ver también los espermatocitos, las espermátides y los espermatozoides, que no se ven en este caso. Y luego, a nivel de lo que son las células de Sertoli, estas van a formar lo que es la barrera hematotesticular mediante uniones oclusivas,
Y la función principal de esta barrera va a ser aislar las células germinales del sistema inmunitario. También van a secretar algunas proteínas, por ejemplo, no sé si conocen lo que sería la ABP, la inhibina. También vamos a ver, por ejemplo, que puede llegar a asociarse a la transferrina, entre otras, que van a asociarse a la regulación de la espermatogénesis igualmente. Y por parte de lo que vendría a ser el tejido intersticial, y vamos a ver, como mencioné, a las células de Leydig, que estas van a ser unas células grandes, poliédricas y con abundante retículo endoplásmico liso y mitocondrias con túbulos. Además, estas van a ser unas células especializadas en lo que viene a ser em, la secreción de testosterona, no, la síntesis de testosterona, bajo la estimulación de más adelante vamos a ver a la LH cómo actúa esta hormona luteinizante. También nos menciona lo que son los macrófagos y capilares sinusoidales que ya les mencioné. Y también hay una proteína que la vamos a decir proteína STAR más fácilmente, y esta va a facilitar lo que es el transporte del colesterol hacia la mitocondria interna, y esto va a ser importante para la producción en general de los esteroides. Respecto a la parte de la embriología, en el caso de este sistema reproductor masculino, es importante mencionar un paso importante en la determinación gonadal, que vendría a ser cuando este cromosoma Y contiene el gen SRY, que básicamente este gen va a codificar lo que es un factor determinante testicular y posteriormente va a activar la diferenciación de las células de Sertoli. Y estas células eh, lo que van a hacer es secretar hormona antimulleriana, esto es importante. La hormona antimulleriana, que esto lo que va a provocar es la regresión, como menciona, de los conductos paramesofrénicos o también conductos de Müller, que en caso de no haber sido intervenido por este cromosoma o este gen SRY, lo que veríamos sería unas estructuras femeninas. Pero al provocar la regresión es que vemos que pasa a ser una diferenciación gonadal hacia lo masculino. Luego, respecto a las células de Leydig fetales, vamos a ver que estas van a comenzar a secretar testosterona hacia la octava semana. Básicamente esto lo que va a hacer es estimular la diferenciación de los conductos de Wolf o conductos mesofrénicos a nivel de lo que vendría a ser el epidídimo, el conducto deferente, vesículas seminales y conducto eyaculador, básicamente varias de nuestras vías espermáticas. Y luego también es importante mencionar lo que vendría a ser el impacto de la DTH o dihidrotestosterona, que esta va a ser responsable de la formación de los genitales externos masculinos. Por ejemplo, como habéis mencionado, el pene, el escroto y también podría ser incluso la próstata. Y también, por último, lo que sería el descenso testicular, que entre el séptimo mes de gestación y el nacimiento, los testículos lo que van a hacer es migrar desde la cavidad abdominal que habéis mencionado al escroto a través de lo que sería el conducto inguinal, y esto va a ser guiado por medio del gubernáculo testicular. Básicamente, eso era todo lo que abarcaba ese breve recuerdo para poder entender un poco más de este sistema. Acá les dejo unas preguntas, chicos, respecto a lo que acabo de mencionar, para poder hacer un pequeño, ¿cómo decirlo? Para poder ver si es que entendieron lo que dije, básicamente. Les doy 5 minutitos para que lo resuelvan.
Ya, chicos. Faltando un minuto pueden ir levantando sus manitos para ver en qué orden van a participar. Ya. Primero, María Alejandra. La uno dice, ¿cuál de las siguientes estructuras es el sitio de espermatozoides? ¿Sería túbulos seminíferos? Sí, túbulos seminíferos, es en este caso. Ya. Ahora, Mía. Sí, la número 2 del factor determinante de la diferenciación testicular sería la C, el gen SRY del cromosoma Y. Sí, también. Está bien eso. Ya. Ahora, Roy. Dice la pregunta 3, la barrera hematotesticular tiene como función principal sería proteger a las células germinales de respuesta inmunológica. Sí, habíamos mencionado eso también en la parte de histo. Ya. Y la cuarta sería para Giovanni. Sería, bueno, en cuarto dice, durante la embriogénesis, los peleas de los gametos de huevo, simétricos, son originales, que tuvimos mecanismos diferentes de circulación. Ajá. La B sería epidídimo, conducto deferente y vesículas. Básicamente habíamos dicho que iba a dar origen a las vías, ¿cómo se decía? Las vías espermáticas, eso. Ya. Entonces, como quedó todo claro, vamos a seguir con la siguiente parte. La siguiente parte es básicamente relacionado ya a las hormonas como tal. En este caso, las hormonas sexuales masculinas, y veremos lo que es un poco de la síntesis, el metabolismo. Empezando con la síntesis, es importante mencionar que eh, las principales hormonas sexuales masculinas básicamente van a ser los andrógenos. En primer lugar, lo que sería la testosterona. También vamos a ver lo que es la ETH o dihidrotestosterona. Incluso podemos ver lo que vemos en la imagen como lo que es la androstenediona y la dehidroepiandrosterona, o la DEA. Básicamente estas cuatro. Pero tenemos que recalcar que el 95% de la testosterona total se va a producir en lo que son las células de Leydig, del testículo, y una parte de la testosterona también proviene de lo que es la corteza suprarrenal, que la habíamos visto en la clase pasada. Respecto a lo que es su ruta básicamente de síntesis o biosíntesis, se basa en lo que sería, primero empezamos con el colesterol. Al colesterol le sigue la pregnenolona. Luego de esta pregnenolona vamos a ver a la progesterona, y a partir de esta progesterona vamos a ver la 17 hidroxiprogesterona. Luego a esto le sigue la androstenediona y por último la testosterona, que estamos hablando de lo que sería como tal la síntesis de la testosterona. Y unos puntos que podremos ver en relación a esta síntesis es, en primer lugar, que la proteína que había dicho que es proteína STAR va a ser muy importante porque esta va a transportar el colesterol desde la membrana mitocondrial externa a la interna, y en esta va a iniciar lo que es la esteroidogénesis. Luego vamos a tener que la LH va a estimular lo que es la síntesis de esta STAR que mencionamos y también la expresión de algunas enzimas esteroigénicas, aumentando así lo que sería la producción de testosterona. Y por último, la FSH va a potenciar la acción de esta hormona luteinizante al estimular las células de Sertoli. A ver, potencia la acción. Y estas van a secretar lo que sería lo que es ABP, concentrando de esta forma la testosterona en el túbulo seminífero,
para permitir la espermatogénesis. Respecto a lo que menciono en transformación, me refiero a la transformación que sería en tejidos periféricos, pero también vamos a ver que una vez secretada esta testosterona, va a circular de 3 formas. Entonces tenemos que un 2% va a ser la forma libre, o también denominada forma activa en este caso. Luego, un 38% va a ser unida débilmente a albúmina y un 60% va a ser unida a la globulina transportadora de hormonas sexuales. Y esta globulina va a estar sintetizada a nivel del hígado. Entonces, vamos a ver que nuestra fracción libre va a ser la más importante en este caso, porque esta va a ser la que va a ser difundida hacia los tejidos diana y va a ejercer ciertos efectos de forma fisiológica. Entonces, aparte de esta forma libre, vamos a ver que a nivel de los tejidos periféricos, la testosterona puede pasar por ciertas conversiones que van a ser mediadas por 2 enzimas. En el primer caso tenemos a la enzima 5-alfa-reductasa y cuando se da esta conversión vamos a ver que la testosterona va a pasar a ser la dihidrotestosterona o DTH y esto va a ocurrir en los tejidos de piel, la próstata, vesículas seminales y los folículos pilosos. Entonces, importante dato que la DTH va a ser 3 veces más potente que la testosterona y también va a ser responsable de lo que es la virilización externa. ¿A qué me refiero con virilización externa? Básicamente a lo que es el crecimiento del pene, lo que es también el crecimiento del escroto, de la próstata y la distribución del vello corporal y también el incremento de esto. Es muy característico en el caso de los hombres. Luego la otra conversión que puede suceder es mediada por la enzima aromatasa y es cuando se convierte en lo que sería el estradiol. Y esto va a ocurrir en lo que es el tejido adiposo, en el cerebro y en el hueso. Entonces, básicamente lo que va a hacer estos estrógenos locales va a ser participar en la regulación de la densidad ósea, la maduración del epífisis y también el comportamiento sexual, eh, lo que hablamos de ciertos aspectos, puede estar relacionados a, por ejemplo, la libido. Por último, respecto a lo que vendría a ser el metabolismo, vamos a ver que el metabolismo de los andrógenos va a ocurrir en lo que es principalmente el hígado, transformándose así en androsterona y etiochonolona. Y estas dos van a ser conjugadas con lo que es el ácido glucurónico y por último van a ser eliminadas a través de la orina. A ver. Bien. Siguiendo con un poco de estas hormonas, vamos a ver la parte ya del receptor, donde la testosterona y la DTH van a actuar sobre el mismo receptor, siendo este el receptor androgénico. Y este va a ser un receptor nuclear dependiente de hormonas esteroideas. Entonces, una vez que se une a su ligando, va a sufrir un cambio conformacional, nos dicen, en el cual se va a traslocar al núcleo y se une elementos de respuesta androgénica en lo que es el ADN. Y lo que va a hacer esto es modular la transcripción de genes específicos. Entonces, acá les coloqué un cuadro que es como un poco para ver las diferencias entre las hormonas, principalmente testosterona y DTH, y agregando por último lo que sería la vía aromatasa. Y cuál es el efecto de cada una y cuál es el tejido al que se dirigen. Entonces, en el caso de la testosterona, vemos que su tejido diana va a ser los conductos de Wolff, el músculo, el hueso y la eritropoyesis. Entonces, el efecto principal que va a tener
Esta testosterona es el desarrollo de genitales internos, masa muscular y el aumento de la eritropoyetina. En el caso de la DTH, vamos a ver que el tejido diana es la piel, la próstata, pene y los folículos pilosos. Y el efecto que va a tener esta hormona sobre los hombres es principalmente el desarrollo de genitales externos, el crecimiento prostático y el vello facial y corporal. Por último, en lo que es la vía de la aromatasa, vamos a ver que su tejido diana es el hueso, cerebro y epífisis. Y el efecto principal que va a tener es el cierre epifisario y el mantenimiento óseo junto con el líbido, que les he mencionado estos aspectos del comportamiento sexual. Un punto a resaltar, y está en rojito, es que la DTH se une con mayor afinidad al receptor androgénito, a este AR, y va a formar lo que son complejos mucho más estables y va a ser de esa forma responsable del desarrollo del fenotipo masculino externo. Por esto nos referimos a la parte de, básicamente esta parte con el crecimiento de los genitales externos y también de el incremento del vello a nivel de todo el cuerpo. También en las funciones de la testosterona las vemos resumidas, se podría decir, en esta imagen, porque va a tener ciertas funciones fisiológicas que van a ser relacionadas al desarrollo puberal y también sexual, relacionadas a la función espermatogénica, y también la testosterona va a cumplir con ciertos efectos metabólicos sistémicos. Dentro de lo que es más relacionado al desarrollo sexual y puberal, vamos a ver que en este caso durante la pubertad, vamos a ver que el eje del hipotálamo, hipófisis, testículo, se va a activar por la secreción pulsátil de la gonadotropina, de la GnRH, y esto va a estimular la producción de LH y FSH. Entonces, una vez que se produce todo esto, vamos a ver los efectos de esta imagen. Básicamente sería el crecimiento de los genitales externos y también de glándulas accesorias, y que en este caso lo mencionan como desarrollo de las características fenotípicas. También vamos a ver el aumento de la masa muscular, vamos a ver también el fortalecimiento de los huesos, también vamos a ver el engrosamiento de la laringe con una voz más grave, vamos a ver una distribución masculina del vello corporal. Es decir, vamos a ver en el caso de los varones que desarrollan barba, también más vello a nivel axilar y también vello púbico, y un incremento del deseo sexual o del líbido junto con una producción de espermatozoides. Luego, en lo que viene a ser la función espermatogénica, vamos a ver que va a actuar junto con la FSH sobre las células de Sertoli para sostener lo que vendría a ser la maduración espermática. Y esta va a favorecer lo que es la expresión de algunas proteínas estructurales, también junto con enzimas metabólicas y factores de supervivencia celular a nivel del epitelio seminífero. Por último, como efectos metabólicos sistémicos, lo que vamos a ver a nivel del hígado es que reduce la HDL y aumenta la LDL. Y esto va a explicar por qué hay como que una relación asociada al riesgo cardiovascular cuando vemos un exceso de esta testosterona. También vamos a ver que a nivel del riñón, como mencionamos, va a estimular la eritropoyetina, aumentando la masa eritrocitaria, es decir, la cantidad de glóbulos rojos. Por eso es que también a nivel de lo que es, al final, la hemoglobina se maneja diferente en caso de mujeres y varones. Respecto a lo que es el músculo esquelético, vamos a ver que se promueve hipertrofia y anabolismo proteico, y esto va a ser responsable de la diferencia de la masa muscular entre ambos sexos. También vamos a ver que en lo que es el tejido óseo va a mejorar la densidad mineral ósea mediante conversión a estradiol, y esto con la vía de la aromatasa habíamos mencionado. Y por último, lo que sería el sistema nervioso central, modulando la libido, el estado de ánimo y la agresividad fisiológica. Además, mencionarles que un poco más adelante vamos a ver lo que es la regulación hormonal como tal, con
cada punto del eje del HHT. Entonces, ahora les dejo unas preguntas, chicos, y les doy igualmente 5 minutos para que puedan resolverlas.
Ya, chicos, ya pueden levantar sus manos para participar. Ya, primero María Alejandra. La 1 dice, ¿cuál es el principal sustrato precursor para la síntesis de testosterona en las células de Leydig? Sería colesterol. Sí, colesterol. A partir de eso es básicamente las hormonas de esteroides. Ya, ahora Mía. Sí, la segunda, el DHT, se forma a partir de la testosterona en tejidos periféricos por acción de la 5-alfa reductasa. Sí, eso está bien. 5. Os lo había mencionado que es una de las conversiones que tiene la testosterona en los tejidos periféricos. Ya, ahora la 3, Roy. Dice, la FSH ejerce su acción sobre las células de serotonina mediante un receptor acoplado por proteína GS, lo que produce sería la B, aumento de AMPC y estimulación de la espermatogénesis. Ajá, el aumento del AMP cíclico y estimulación de la espermatogénesis. Ya, por último, Giovanni, la 4. Bien, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la retroalimentación negativa del eje hipotálamico hipófisis testicular? Y bueno, sería la testosterona inhibe la secreción de genes real y LH. Claro, porque es el principal negativo. Ya. Ahora, chicos, vamos a seguir con lo que les había dicho de la espermatogénesis. Básicamente, la espermatogénesis se resume en que es un proceso en el que vamos a ver que las células germinales primordiales van a transformarse en espermatozoides ya maduros, lo que significa que van a tener la capacidad de fecundar un óvulo. Entonces, esta espermatogénesis lo que va a, a decirnos es que ocurre dentro de los túbulos seminíferos y va a depender de la interacción entre diferentes factores, como van a ser las células germinales como tal, también las células de Sertoli, si no me equivoco, y las hormonas relacionadas a estas gónadas que vendrían a ser la FSH, la LH y la testosterona. También algo que nos menciona es que este proceso de espermatogénesis es continuo en el varón adulto y va a durar de aproximadamente 64 a 74 días. Y va a ser seguido de un periodo adicional de maduración epidimaria de unos 12 días aproximadamente. Y va a ser totalmente cerca de 85 días para completar todo este ciclo espermatogénico. Vamos a tener 3 fases en esta espermatogénesis. La primera fase va a ser la fase proliferativa o también le dicen fase espermatogonial. En este caso vamos a ver que las espermatogonias son células madre diploides ubicadas en lo que es la periferia del túbulo seminífero y van a estar adyacentes a la lámina basal. Básicamente se van a dividir por mitosis para mantener lo que es un reservorio celular constante. Y algunas van a permanecer como células madre, también llamado tipo A, y otras se van a diferenciar para iniciar la espermatogénesis y estas vendrían a ser las tipo B. Entonces, básicamente durante esta etapa proliferativa se va a formar la barrera hematotesticular que hemos mencionado que va a proteger a las células en desarrollo de la respuesta inmunitaria eh, y las va a proteger porque las va a aislar de lo que es el plasma y también de las linfas que van a estar circulando alrededor. Luego, respecto a la fase meiótica o la fase espermatocítica, les coloqué una imagen para que puedan entenderlo más fácilmente. En este caso, lo que vamos a ver es, en primer lugar, que las espermatogonias, habíamos dicho que las tipo B, las que se van a diferenciar, van a ser las que van a actuar en esta siguiente fase, porque las tipo A van a quedar como células madre. Entonces, una vez que tenemos estas espermatogonias tipo B, oye, tipo B, vamos a ver que estas van a tener 46 cromosomas. No,
Estas espermatozoides tipo B primero van a ser, se van a transformar en lo que son los espermatocitos primarios. Ahora sí. Se van a transformar en los espermatocitos primarios y estos espermatocitos primarios son los que van a tener los 46 cromosomas. Y luego, durante la meiosis 1, cada espermatocito primario vamos a ver que se va a dividir y se van a dividir en lo que son dos espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios van a tener lo que son 23 cromosomas cada uno, y esos 23 cromosomas son duplicados. Básicamente le podríamos decir como haploides. 23, 23. Luego, durante la meiosis 2, cada uno de estos espermatocitos secundarios lo que va a hacer es dividirse nuevamente en dos, generando lo que vendrían a ser las espermátides haploides, y cada uno va a tener nuevamente 23 cromosomas. Ya, y básicamente luego de estas espermátides vamos a ver la etapa de diferenciación, pero esa es otra fase de la que vamos a hablar luego, en la cual ya se van a producir los espermatozoides con la estructura que conocemos de su cabeza, su cola. Y todo este proceso o fase meiótica es para asegurar eh, la reducción del número de cromosomas y también garantizar una buena recombinación a nivel genético, para garantizar una diversidad, se podría decir, en lo que vendría a ser los gametos. Ya, ahora sí, en la fase de diferenciación vamos a ver diferentes actividades o sucesos que se dan para poder lograr la estructura final del espermatozoide, que es la que vemos en la imagen. En este caso vamos a ver que las espermátides que en la fase meiótica tienen una forma redonda, se van a transformar en lo que son los espermatozoides ya con una estructura más alargada, además que a- a obtener la capacidad de movilizarse, y estos ya no van a ser divididos. Entonces vamos a tener los siguientes cambios. En primer lugar, vamos a tener lo que es la condensación nuclear, porque el ADN se va a compactar con protaminas, adquiriendo de esta forma una cabeza ovalada, que es la que vemos en la imagen. Vemos la cabeza ovalada del espermatozoide. Luego vamos a ver la formación del acrosoma. Básicamente eso va a ser a partir del aparato de Golgi. Se va a formar una vesícula que contiene enzimas hidrolíticas, vendrían a ser estas hialuronidasa y rosina, que van a ser necesarias para penetrar el óvulo. Luego vamos a ver que respecto al desarrollo del flagelo, es decir, su cola, vamos a ver que esto va a ser derivado del centriolo distal y va a proporcionarle la movilidad al espermatozoide. Luego, respecto a la reorganización citoplasmática, el citoplasma que va a ser excedente se va a eliminar como cuerpos residuales, y estos van a ser fagocitados por las células de Sertoli. Por último, la acumulación de mitocondrias. Esto se va a dar en la pieza intermedia, como vemos acá, está la pieza intermedia, y acá vemos la acumulación de las mitocondrias, que va a proporcionar lo que es la energía necesaria para que nuestro espermatozoide pueda moverse y pueda desplazarse. Básicamente, con todos estos procesos, lo que vamos a tener como resultado final es este espermatozoide ya maduro, compuesto por su cabeza, que va a tener el núcleo y el acrosoma. También vamos a ver lo que es el cuello, vamos a ver la pieza intermedia con las mitocondrias, y vamos a ver lo que es la cola. Además, como ya mencionamos, este espermatozoide va a tener la capacidad de desplazarse y fecundar al óvulo porque ya está maduro.
Siguiendo con la espermatogénesis, vamos a ver que hay otros factores que comentar, como el rol de las células de Sertoli, la maduración epidimaria y el almacenamiento y la regulación hormonal. Respecto a lo que es el rol de las células de Sertoli, vamos a recordar igualmente que estas van a formar la barrera hematotesticular para proteger las células germinales. También que van a secretar esta ABP, secretan ABP que concentra la testosterona intratubular hasta niveles 100 veces superiores a los plasmáticos. También lo que va a hacer esta célula de Sertoli es producir inhibina B, regulando así la secreción hipofisaria de FSH. Va a liberar factores tróficos y energéticos, como pueden ser el lactato, transferrina y el activador del plasminógeno. Y va a eliminar los cuerpos residuales mediante fagocitosis para el mantenimiento del epitelio germinal. Luego, respecto a lo que es la regulación hormonal, vamos a ver que la espermatogénesis va a depender de un equilibrio entre diferentes hormonas o diferentes niveles del eje hipotálamo y testicular, integrando ciertas funciones, como puede ser, por ejemplo, tenemos en primer lugar la hormona liberadora de gonadotropinas o la GnRH, que va a ser secretada de manera pulsátil por el núcleo arcuato del hipotálamo y va a estimular lo que es la adenopófisis para liberar LH y FSH. Esa es una de las hormonas más importantes. Ya. Luego lo que va a hacer la hormona luteinizante o LH va a actuar sobre las células del Leydig, promoviendo así la síntesis de testosterona que va a difundir hacia los túbulos seminíferos para estimular la maduración espermática. Luego tenemos lo que vendría a ser la hormona foliculoestimulante, la FSH, que va a estimular directamente a las células de Sertoli, promoviendo la secreción de ABP e inhibina, así como la producción de factores locales que facilitan la diferenciación germinal. Luego, respecto a la testosterona, vamos a ver que esta va a reforzar los efectos de FSH y también mantener la espermatogénesis. También es importante mencionar respecto a la testosterona que esta puede estar disminuida en ciertos casos, en ciertas patologías o puede ser debido también un poco asociado a la edad. Y cuando hay unos niveles insuficientes de testosterona o también cuando falta la ABP que habíamos mencionado, en estos casos se va a producir lo que es la azospermia en los varones. Entonces, la testosterona es muy importante. Y en el caso de la inhibina B, vamos a ver que estas van a ser secretadas por las células de Sertoli y van a ejercer retroalimentación negativa sobre la FSH. Y al ejercer esta retroalimentación negativa o este feedback negativo, vamos a ver que va a modular el ritmo de la espermatogénesis o ritmo espermatogénico. Por último, respecto a lo que vendría a ser la maduración epididimaria y el almacenamiento, en este caso, esto es debido a que les había mencionado que los espermatozoides no salen como tal fértiles, se podría decir, o con la maduración completa de los túbulos seminíferos. Entonces, cuando llegan al epidídimo, van a adquirir ciertas funciones, como mencionamos en la diapositiva anterior, y por ejemplo, una de estas es la motilidad o la capacidad para movilizarse, y esto va a ser gracias a modificaciones de la membrana plasmática y también la activación de ciertos canales iónicos. Y respecto a lo que es la capacidad de reconocer y unirse al óvulo, es decir, la capacidad del espermatozoide de fecundar, va a ser mediante cambios en las proteínas del acrosoma, que vimos que esto se encontraba en la cabeza. Y por último, el epidídimo también va a tener cierta función de almacenamiento o reservorio, porque va a
almacenar lo que serían los espermatozoides de forma viable durante varias semanas. Y por último, en caso de que estos no lleguen a ser eyaculados, van a ser reabsorbidos o degradados mediante apoptosis con la finalidad de no generar tumores y tampoco inflamación. Básicamente, eso respecto a lo que era la maduración epidemaria y almacenamiento. Es una función de reservorio. Ya. Ahora sí, chicos, nuevamente sus preguntas y 5 minutos. Hecho bien.
Ya chicos, ya pueden ir levantando sus manitos para participar. Ya, primero María Alejandra. Sería la espermatogénesis se lleva a cabo principalmente en los túbulos seminíferos. Ajá. Ya, ahora Mía. Ujú. La secuencia que refleja las etapas de la espermatogénesis sería la de espermatogonio, espermatozoide primario, secundario, espermata y espermatozoide. Sí, yo he mencionado que pensaba con el espermatogonio, que eran los tipos B, luego espermatocito primario, meiosis 1, espermatozoide secundario, meiosis 2, espermátide, y luego diferenciación espermatozoide. Ya. La tercera, bueno, la tercera persona sería Roy. La pregunta 3 dice, la espermiogénesis es el proceso mediante el cual sería la alternativa C, las espermátides se transforman en espermatozoides funcionales. Sí. No lo había mencionado, creo, por eso igual noté arriba que la espermiogénesis, por si alguno no lo sabía o no lo recordaba, también se llamaba la diferenciación, que era la tercera fase de esta espermatogénesis. Ya, y la cuarta sería Giovanni. La 4 dice la temperatura estatal es fundamental para la espermatogenia porque debe mantenerse de los 4 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. Ajá, la C. Esta es una de las funciones, bueno, estados se podría decir, importantes para que se desarrolle todo de forma fisiológica. Mm, Ya. Ahora vamos a hablar de lo que es la fisiología eh, de la erección y posteriormente de la eyaculación. Principalmente, a mencionar de forma general que estas van a ser funciones sexuales masculinas y van a depender de lo que son el sistema vascular, nervioso, también el endocrino, como estamos viendo ahora. Y también va a haber cierta influencia psicológica, se podría decir, que van a actuar para poder permitir la erección del pene y también eh, la eyaculación. Entonces, todo esto va a ser regido por el sistema nervioso autónomo, se podría decir, y bajo la modulación de algunos centros y un control hormonal androgénico también. Entonces, en este caso también vamos a ver que la testosterona va a ser importante, que va a tener un papel importante relacionado a la libido, que habíamos mencionado que eso ya es una de sus funciones. También la sensibilidad del sistema nervioso a los posibles estímulos sexuales, que estos pueden ser visuales y algo más psicológicos, o pueden ser también con el tacto. Y a la integridad, básicamente, de lo que es la forma, el pene y su desarrollo, y también de las glándulas accesorias. Ya, respecto a la erección, si hablamos un poco de anatomía funcional, vamos a ver que el pene va a estar compuesto por tres estructuras cilíndricas. Estas van a ser básicamente dos cuerpos cavernosos que van a estar dispuestos de forma dorsal y un cuerpo esponjoso que va a rodear lo que es la uretra y forma el glande. Entonces, estos cuerpos van a estar rodeados por la que habíamos mencionado, esa capa fibrosa o la túnica albuginea, que va a ser muy resistente y va a permitir darle cierta rigidez a lo que es el pene y limitar así la expansión o mayor de estos cuerpos cavernosos. Entonces, además, vamos a ver que en el interior de los cuerpos cavernosos se van a contener sinusoides vasculares revestidos por endotelio y rodeados por músculo liso. Entonces, durante la erección vamos a ver que estos espacios se van a llenar de sangre, lo que va a producir la tumescencia y la rigidez necesaria para que posteriormente el hombre en el acto sexual pueda realizar la penetración. Ya, si nos vamos a lo que es el mecanismo neurovascular,
como tal de esta erección. Esto va a ser dependiente de lo que es la estimulación parasimpática. Hablamos de los nervios pélvicos, vamos a poner sistema nervioso parasimpático, nervios pélvicos. Era de S2, S4. Y como les mencioné, va a depender también de los estímulos sexuales que van a activar estas vías, lo cual va a producir en primer lugar la liberación de lo que sería el óxido nítrico y las terminaciones nerviosas y lo que es el endotelio de estas arterias cavernosas, lo cual va a activar a la enzima guanilato ciclasa. Activa la enzima guanilato ciclasa. Luego de esto vamos a ver un aumento del nivel intercelular del GMP cíclico, y este GMP cíclico va a provocar la relajación del músculo liso del tejido cavernoso. Luego, con esta relajación, va a permitir lo que es un aumento rápido del flujo sanguíneo y el llenado de los sinusoides cavernosos. Y lo que hace esto es aumentar el volumen, que va a comprimir las venas emisarias, reduciendo lo que vendría a ser el drenaje venoso, por lo que se mantiene una presión intracavernosa alta, que va a ser responsable de esta rigidez peniana. Luego vamos a ver que eh, una vez que pasa todo este estímulo o desaparece, se va a producir también la eyaculación. En cualquiera de ambos casos, lo que va a ser la fosfodiesterasa 5, a la PDE5, va básicamente degradar lo que es el GMP cíclico, a forma que restaura el tono del músculo liso y permite la destumescencia, es decir, que el pene va a pasar a un estado ya de flacidez nuevamente. Ujú. A ver. Fosfodiesterasa 5 degrada el GMC restaurando y permite la destumescencia. Ya. Respecto a la parte de la regulación nerviosa y hormonal, vamos a ver que va a intervenir el sistema parasimpático, el simpático, también centros medulares, centros supramedulares, y vamos a ver también cuál va a ser la función de la testosterona en toda esta función de erección. En lo que vendría a ser el parasimpático, habíamos mencionado a los nervios pélvicos de S2 a S4 como el principal responsable de la erección, mediado por el óxido nítrico, acetilcolina y péptidos vasoactivos intestinales. Respecto a lo que vendría a ser el simpático, lo que veríamos es que se produce vasoconstricción de arterias cavernosas y la contracción del músculo liso trabecular, que va a ser responsable de la eyaculación y de tumescencia. Respecto a los centros medulares, vamos a ver dos centros, el centro sacro de C2 a S4 y el centro toracolumbar de T11 a L2. En el caso del centro sacro, vamos a ver que controla direcciones reflejas, que pueden ser por estimulación táctil, y el centro toracolumbar va a controlar la fase de emisión y eyaculación, porque lo que vamos a ver en la eyaculación es básicamente dos fases. Y respecto a lo que son los centros supramedulares, es decir, por encima de este centro sacro y toracolumbar, con esto nos referimos a lo que sería el hipotálamo y el sistema límbico. Hipotálamo y sistema límbico. Y estos lo que van a hacer es integrar los estímulos emocionales y visuales de forma que vinculan el deseo sexual y junto con la respuesta fisiológica, que es por lo que se produce la erección. Entonces, respecto a la testosterona, lo que va a hacer es aumentar la excitabilidad de los centros medulares a forma que facilita la liberación de óxido nítrico en el pene, eh,
Y es por eso que en casos de una deficiencia, eh, esta testosterona se va a alterar lo que es se va a alterar lo que es la libido y también se va a alterar la respuesta eréctil, viéndose ambas disminuidas cuando hay niveles bajos de testosterona, en el caso de los hombres. Ya. Ahora, respecto a lo que vendría a ser la eyaculación, les mencioné que la eyaculación va a constar de dos fases, una fase de emisión y una fase de expulsión. Y este va a ser el proceso mediante el cual se va a expulsar el semen hacia el exterior por medio de la uretra. Entonces, respecto a lo que es la fase de emisión, vamos a ver que ocurre por la activación de los nervios simpáticos hipogástricos, es decir, de T12 a L2. Y vamos a ver que durante esta fase el conducto deferente y los vesículos seminales se contraen, impulsando el esperma hacia la uretra prostática. También vamos a ver que la próstata va a secretar un fluido y este se va a mezclar con lo que son los espermatozoides, formando así el semen. Y por último, el esfínter interno de la vejiga se cierra para evitar lo que es el reflujo del semen hacia el interior o básicamente para evitar una eyaculación retrógrada. Y a ver, a mencionar también que esta fase de emisión a veces se menciona con otro nombre que puede ser como eyaculación interna, aunque no he visto que nadie lo haya usado hasta ahora, que es cuando el semen aún no ha sido expulsado fuera del cuerpo y es por eso que se le dice interna. Y luego está la fase de expulsión. La fase de expulsión es básicamente activada por un reflejo espinal que va a ser mediado por los nervios pudendos de S2, S4. Eso debe ser ahí. Y en este caso se va a ver lo que es una contracción rítmica de los músculos bulbocavernosos, isquiocavernosos y perineales que expulsa el semen a intervalos de 0,8 segundos. También vamos a ver que la presión intracavernosa va a aumentar de forma transitoria, reforzando lo que es la salida del semen por la uretra. Y esta fase se va a asociar a lo que es el orgasmo masculino, involucrando también la participación de centros cerebrales en el hipotálamo y sistema límbico, como lo habíamos dicho. Y después de esta eyaculación, lo que se va a activar es básicamente la vía simpática. eh, sí, la vía simpática con la contracción de las arterias cavernosas, el drenaje venoso y el retorno al, al estado flácido que tenía en un inicio, es decir, esta sería como una tercera fase, se podría decir entre comillas, una fase de resolución. Respecto a ciertos factores moduladores o ciertas hormonas que van a intervenir en esta eyaculación, en primer lugar, vamos a tener la testosterona, que va a regular tres aspectos muy importantes, que vienen a ser, en primer lugar, el deseo sexual o el líbido, estimulando, mencionamos, los centros hipotalámicos del comportamiento sexual. Luego está lo que es la sensibilidad nerviosa, porque va a aumentar la respuesta de los receptores a estímulos táctiles. Y por último está la integridad anatómica, porque se va a mantener la estructura del tejido eréctil y también junto con el tono de las arterias cavernosas. Ya. Luego, otras hormonas que podemos ver que también van a intervenir en esta modulación. En primer lugar estaría la prolactina con un exceso eh, o hiperprolactinemia, le podría decir también, podría disminuir la libido y producir una disfunción eréctil. Es decir, no podemos esperar ver niveles muy altos de prolactina en la persona porque esto va a ser perjudicial en relación a la eyaculación y también a la erección. Luego, respecto a la oxitocina, vamos a ver que esta va a ser liberada durante la eyaculación y va a potenciar las contracciones de los conductos deferentes y la próstata.
Atención. Luego, por último, está la tiroxina junto con el cortisol. Ambos van a influir de forma indirecta sobre lo que vendría a ser la función sexual al modificar lo que es el metabolismo y la energía disponibles. Entonces, esos serían los factores moduladores que intervienen en la eyaculación y también en lo que sería la erección. Acá están sus preguntas de esa parte. Tienen 5 minutos para resolverlo.
Ya, chicos, pueden ir levantando sus manos. Ya, a ver, primero Mía. Sí, la primera de los mecanismos fisiológicos es la C, que es la liberación de óxido nítrico y aumento del GMP cíclico. Sí, está bien. Ya, ahora María Alejandra. La segunda que dice la eyaculación retrógrada se caracteriza por la C, falla del cierre del esfínter interno de la vejiga. Sí, 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 eso está bien. Ya. La 3 Roy. A lo que hice durante la fase de emisión seminal, el control nervioso predominante sería simpático toracolumbar, la B. Y la B, simpático de la columbar, la emisión. Mm, Ya. La 4 sería Giovanni. Eh, en relación con la fisiología de la eyaculación en relación con las secuencias de B. Sí, la D dice erección, emisión, eyaculación. Sí. De Tomesen, si recuerden, básicamente que flacidez, que es cuando regresa a su estado original. Ya, ahora continuamos con casi el último punto, porque luego de la andropausia sigue lo que sería el eje, básicamente. El eje hipotálamo, hipófisis, no sé, hipotálamo, hipófisis testicular. Ya. En la andropausia, básicamente, lo que vamos a ver es la disminución de forma gradual de la testosterona. Esto relacionado a su producción. Y va a estar acompañada de ciertas eh, síntomas y signos, se podría decir, relacionados a esto, como puede ser la disminución de la masa muscular, la forma general, la densidad ósea y la reducción de la función sexual. Básicamente lo opuesto cuando vemos que está incrementando la testosterona, como es en la pubertad. Entonces, vamos a ver que en la andropausia, a diferencia de la menopausia, que es en las mujeres, se va a instaurar de una forma más lenta, porque a partir de los 40 años se va a ver un descenso promedio de 1% anual de la testosterona sérica total. Esto de forma fisiológica, chicos. Entonces, si van a ver o miden los niveles de testosterona, digamos, en un señor de 80, 90 años, no tendrían que preocuparse si la ven algo disminuida a comparación de los valores séricos normales, porque esto es algo fisiológico y no tendría que haber cierta, o bueno, gran problema o gran repercusión en la persona, que sería muy diferente a que en una persona de 20 años, digamos, la vean disminuida. Eso ya no sería fisiológico, eso sí sería una disminución patológica y se tendría que ver cuál es el mecanismo de esta disminución o cuál es la etiología. Entonces, en el caso de la andropausia no va a implicar lo que es una pérdida de la función gonadal de forma completa, sino es una disminución únicamente de la biodisponibilidad que habíamos mencionado de la hormona, de la testosterona, y también una disminución en la respuesta de la hipófisis. Entonces, son como que varios factores que se agrupan. Lo primero que vamos a ver en esta andropausia son los cambios hormonales, donde va a predominar lo que es la disminución de la testosterona libre y también biodisponible en el cuerpo. Y esto es importante mencionar que la testosterona total puede mantenerse en valores normales
pero la testosterona libre habíamos mencionado que era un 2% aproximadamente y que esta es la forma activa. Sí se va a ver reducida debido al incremento de esta SHBG, o sea, la globulina transportadora de hormonas sexuales. Y también vamos a ver lo que es un aumento de las gonadotropinas, básicamente LH y FSH, y esto va a reflejar un intento de el cuerpo de compensar la menor producción de los testículos y también va a indicar lo que podría ser una insuficiencia gonadal primaria, pero esta va a ser de forma parcial. También vamos a ver lo que es la reducción de la secreción pulsátil de la GnRH. En este caso vamos a ubicar excitante y folículo estimulante. Una reducción de la secreción pulsátil de GnRH, en el cual el hipotálamo va a mostrar menor frecuencia y amplitud de los pulsos hormonales, porque recuerden que habíamos dicho que la secreción de la GnRH es por pulsos. Y por último está la disminución de la respuesta de las células de Leydig a lo que es la hormona luteinizante, porque las células de Leydig van a reducir en su número y también su capacidad esteroidogénica, una menor expresión de la proteína STAR y de las enzimas del citocromo P450 o P450. Básicamente, todos estos cambios a nivel hormonal lo que van a hacer es explicar por qué se da una pérdida gradual de las características sexuales secundarias y también una disminución de la libido durante el envejecimiento de los hombres. Con características sexuales secundarias nos referimos principalmente a lo que es, por ejemplo, la masa muscular, también el vello, entre otras. Luego, respecto a lo que es los cambios estructurales, vamos a ver en primer lugar la disminución del volumen testicular, que en la vejez va a reducir aproximadamente un 30%, sí, un 30% disminuyen en volumen. Y también vamos a ver que se van a atrofiar lo que son los túbulos seminíferos, con una degeneración de las células germinales y reducción del número de espermatogonias activas. También vamos a ver lo que es una fibrosis a nivel intersticial y vascular, lo cual va a finalmente reducir la oxigenación del parénquima, porque al aumentar este tejido conectivo, es decir, esta fibrosis es por el tejido conectivo, eh, al aumentar se va a ver que el flujo sanguíneo va a disminuir, entonces es por esto que se reduce la oxigenación del parénquima. Y también vamos a tener por último la reducción de células de Sertoli, que en este caso va a disminuir su capacidad de sostén y secreción de ABP e inhibina B, lo que va a contribuir también a la infertilidad, que está más relacionada con este envejecimiento, o esta edad avanzada. Entonces, todo esto explica por qué se reduce la espermatogénesis en los hombres de edad avanzada y también en general observada una disminución progresiva a partir de los 40 años o 50 años aproximadamente. Todo esto se va a resumir en 3 puntos, se podría decir, los cuales serían, en primer lugar, que el hipotálamo va a reducir la liberación pulsátil de GnRH o hormona liberadora de gonadotropina. Uy, es muy grande, no importa. Ya. Luego, el segundo punto sería que la adenohipófisis va a mostrar una menor capacidad de respuesta a la GnRH y secreta lo que es LH y FSH de manera irregular, o en general se podría decir en menor cantidad. Y por último, que las células de Leydig van a perder receptores de la hormona luteinizante y su capacidad esteroidogénica. Es decir, todos estos cambios hormonales y estructurales se van a resumir en eso. Respecto a las manifestaciones que vamos a ver en la andropausia, básicamente van a ser, por ejemplo, lo que mencionamos, la disminución de la libido, también del deseo sexual, eh, disminución de la cantidad
la cantidad de erecciones espontáneas nocturnas o la frecuencia de estas mismas. También un retraso o dificultad para alcanzar lo que es el orgasmo, una reducción del volumen de la eyaculación. Eh, Puede ser que la fertilidad en estos varones esté conservada, pero vamos a ver que los espermatozoides van a ser de menor calidad y también vamos a ver eh, otras manifestaciones que son más evidentes, se podría decir, la ectoscopía, que es cuando visualizas a una persona, como que tu primera impresión se podría decir que es la ectoscopía. Entonces, en este caso, a la ectoscopía lo que podríamos ver una pérdida de masa muscular y también de la fuerza, y un incremento del tejido adiposo, como vemos en la imagen, un incremento del tejido adiposo en el área abdominal. También vamos a ver una reducción de la densidad ósea con un riesgo de osteoporosis y también riesgo de fracturas, que serían fracturas patológicas. Es decir, por ejemplo, te caes de una distancia pequeña y te fracturas. Es como que yo me caiga de la silla y me fracturo. No es algo normal. O sea, lo normal sería que me caiga y me duela, pero no romperme un hueso. Entonces, también vamos a ver la disminución de la eritropoyesis, por lo cual en adultos de edad ya más avanzada, digamos, vemos un señor de 85 añitos, así, puede ser que le encontremos una anemia, pero esa anemia tendría que ser normocrómica. eh, Igual siempre descartar otras posibles etiologías o causas de esta anemia, no siempre se debe asumir que es por la edad o por la andropausia. Y también la redistribución del vello corporal, o lo que sería la disminución del vello facial, del vello púbico. eh, con eso nos referimos a lo que es principalmente la barbita en los hombres. Y que generalmente los hombres se supone que tienen mucha cantidad de vello en lo que es el pecho y otras zonas. También en algunos casos se puede ver una ginecomastia leve, eh, y esto es por un desequilibrio en lo que serían los andrógenos y los estrógenos. Entonces, acá tenemos las preguntas respecto a la andropausia. Igualmente, chicos, les doy 5 minutitos.
Ya, chicos, pueden ir levantando la mano si es que ya tienen sus respuestas. Mm, ya. A ver, primero Mía. Sí, la primera de la andropausia sería la B, el aumento progresivo de testosterona sérica y aumento de la SHBG. Ajá, sí. Ya. Ahora María Alejandra. La segunda sería, ¿cuál de los siguientes síntomas es más característica del síndrome de déficit de testosterona asociado a la edad? Sería fatiga, disminución de la libido y la pérdida de masa muscular. Eso lo había mencionado con lo que vemos en la ectoscopia de persona también y relacionado a toda la imagen, básicamente. Ya. Ahora Roy. La T dice, ¿cuál de los siguientes mecanismos explica la disminución progresiva de testosterona sérica con la edad? Sería disminución de la sensibilidad de las células de Leydig a la No, LH. disminución. Ya, y por último Giovanni. ¿Qué cambio en la solución hipotética contribuyó al desarrollo de la andropausia? Toda la definición de la frecuencia de amplitud de los pulsos de Ajá, esta es la frecuencia. Te había mencionado que es importante mencionar esto, que no esté tampoco incrementado ni disminuido, básicamente. Ya, chicos, muy bien. Ya entramos en la última parte, el último punto de todo lo que es esto endocrino relacionado al sistema masculino. En primer lugar tenemos lo que es el nivel hipotalámico en el eje hipotálamo hipófisis testicular, o en general se dice como gonadal, cambiando ya dependiendo si es masculino o femenino. Lo que vamos a ver en este eje es la regulación de la función reproductora masculina, en pocas palabras, con la coordinación de las gonadotropinas, LH y FSH, y también la producción de testosterona en los testículos. Eh, Primero, en el nivel hipotalámico, vamos a ver que esto se relaciona con lo que era la hormona liberadora de gonadotropinas. También que va a ser el centro de control superior, al igual que habíamos visto que en otros ejes siempre empezamos con el hipotálamo, luego sigue la adenohipófisis o hipófisis anterior y luego vemos recién nuestro órgano eh, principal, se podría decir que va a relacionarse ya con la función del sistema que estamos viendo. Entonces, en el nivel hipotalámico, con la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, vamos a ver que esta va a tener ciertas características importantes. Y igual antes a mencionar que en lo que respecta al nivel hipotalámico, vamos a ver que en el varón vamos a ver eh, que las que van a secretar esta GnRH van a ser neuronas pertenecientes al núcleo arcuato. Creo que más adelante se había mencionado, pero núcleo arcuato y bien, área perióptica, si no me equivoco. Área perióptica. Ya, estos van a secretar lo que es la GnRH. Entonces, se menciona que esta hormona liberadora de gonadotropinas se va a liberar en pulsos, como ya mencioné, en pulsos de forma intermitente, de cada 60 a 120 minutos, digamos entre hora y hora y media, con picos de corta duración. Esta duración es de aprox 2 a 5 min. 2 a 5 min. Y también vamos a ver que su liberación es pulsátil, indispensable para estimular lo que es de manera fisiológica las células gonadótropas de la adenohipófisis. Entonces, si la GnRH se libera de forma continua, se va a producir una desensibilización de los receptores hipofisarios y un cese de la secreción de LH y FSH. Es por esto que es muy importante que sea de
que no sea de manera continua, sino de una forma pulsátil o intermitente. Y también importante mencionar que la secreción de GnRH va a estar modulada por neurotransmisores hipotalámicos como son dopamina, noradrenalina, GABA, endorfinas y lo que sería quispectina. Respecto a la quispectina, esta es muy importante mencionarla en relación a la pubertad, porque va a ser como que una señal, se podría decir, para lo que es el inicio de la pubertad y también la regulación de los pulsos gonadales. Pues, esto es muy importante la pubertad. Ya. Entonces podría ser que el hipotálamo va a tener como un marcapasos hormonal y va a iniciar lo que son los ciclos de estimulación gonadal con el fin de sostener la fertilidad masculina. Luego, respecto al siguiente nivel, que es el nivel hipofisario o lipófisis, vamos a ver que en este nivel va a ser importante la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, o LH y FSH respectivamente. Entonces, estas hormonas, ambas son glicoproteínas. Son glicoproteínas. Y van a tener sus subunidades alfa y beta cada una. Entonces, eh, según esos, va a tener ciertas funciones como ser más común con otras hormonas como, por ejemplo, la subunidad alfa es más común con lo que sería la HCG y con la TSH. Y en el caso de la subunidad beta, lo que vamos a ver es que va a tener cierta especificidad. Hablando de estas LH y FSH, vamos a ver que van a tener funciones muy específicas cada una y van a actuar a nivel de diferentes células, como también vemos en la imagen. Por ejemplo, nos mencionan que LH actúa sobre las células de Leydig, que estos van a ser sus receptores, y va a estimular así la expresión de lo que es STAR y las enzimas esteroidogénicas que convierten el colesterol en testosterona, que es básicamente lo que vemos en la imagen. Y también respecto a FSH, vamos a ver que actúa o sus receptores son las células de Sertoli y va a actuar promoviendo la secreción de ADP y también vamos a ver lo que es en relación a la inhibina B. También podemos ver el factor de crecimiento epidérmico y nutrientes energéticos relacionados a las células germinales. Entonces, nos dice muy específicamente que ambas hormonas, tanto LH como FSH, van a actuar de forma sinérgica o van a trabajar de forma sinérgica. Es decir, básicamente la LH va a aumentar la producción testicular de testosterona, mientras que la FSH, junto con la testosterona, lo que va a hacer es estimular la maduración espermática y la función de las células de Sertoli. Y es importante que haya un equilibrio entre la producción de ambas hormonas, porque esto va a asegurar una correcta espermatogénesis y también una regulación del eje de forma estable, sin tener un desbalance en lo que es la inhibición del eje o una falta de inhibición del mismo. Luego, a nivel testicular, que sería nuestro último nivel o nivel gonadal, lo que vamos a ver es que el testículo va a ser básicamente el órgano efector de todo este eje y va a producir lo que son gametos y hormonas. Vamos a ver dentro del nivel testicular lo que son las células de Leydig y las células de Sertoli. En el caso de las células de Leydig, habíamos mencionado que estas se localizan en el intersticio testicular, como habíamos visto en imagen, en el tejido intersticial, que era fuera de los túbulos seminíferos, o bueno, lo que lo rodeaba o separaba un túbulo seminífero de otro. Y esto va a ser 10 a 20% del testículo. Entonces, bajo la acción de la hormona luteinizante, se va a convertir, no, van a convertir el colesterol en testosterona, difundiendo hacia el plasma y los túbulos seminíferos. Y la secreción de esta testosterona
va a seguir un ritmo circadiano con un pico máximo entre las 7 y 9 m. Respecto a lo que son las células de Sertoli, vamos a ver que están situadas en el epitelio germinal, que habíamos mencionado, y también que se activan por FSH y la testosterona. Básicamente, las células de Sertoli van a secretar lo que es el ADP y que mantiene concentraciones locales elevadas de testosterona, que son necesarias para la espermatogénesis. Secretan ADP. También va a liberar lo que era la inhibina B, regulando así la secreción de FSH por retroalimentación negativa o feedback negativo. Como lo pueden ver acá en la imagen, chicos, acá tenemos inhibina actuando sobre la hipófisis anterior, con lo cual inhibe la secreción de FSH. Y por último, mencionamos que también formaba la barrera hematoencefálica, no, hematotesticular, disculpe, protegiendo así las células germinales de respuestas inmunológicas y también de la posible existencia de ciertas toxinas. Entonces, se podría decir que ambas células van a conformar una unidad funcional en la que van a haber hormonas que van a estar circulando y también ciertos factores con la finalidad de coordinar la producción de espermatozoides. Respecto al mecanismo del feedback negativo o retroalimentación negativa, básicamente esto se va a ver dependiendo del circuito o de la hormona involucrada. En este caso, respecto a la testosterona, lo que va a hacer es inhibir la liberación de GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas, a nivel hipotalámico, y también va a suprimir la liberación de la hormona luteinizante en la hipófisis anterior. Lo que va a hacer esta inhibición, básicamente por parte de la testosterona, es mantener una concentración a nivel plasmático, a nivel sérico de testosterona dentro de un rango que se podría considerar un rango fisiológico. Era aprox entre 300 y 900 o 300 y 1000 nanogramos por decilitro. Digamos que un poco más de 300. Y en el caso de la inhibina B, íbamos a ver que esta, lo que va a hacer por medio del feedback negativo es inhibir de forma selectiva la secreción de FSH sin afectar la LH. Como está en la imagen, la inhibina solo actúa en FSH. Para LH actúan otras cosas como lo que sería la testosterona y el E2. En el caso del estradiol, va a contribuir sobre la retroalimentación negativa de LH y de GnRH. Entonces, lo que está acá, que actúan de forma selectiva igual sobre LH. Ya no actuaría sobre FSH. Y respecto a la prolactina, por último, hemos mencionado lo de la hiperprolactinemia. Entonces, en este exceso de prolactina, lo que haría es inhibir la hormona liberadora de gonadotropinas y también reducir lo que es la libido y disminuir la función eréctil. Básicamente eso sería lo que es el feedback negativo y todo relacionado al eje hipotálamo hipófisis testicular. Ya, para finalizar, estas serían sus preguntas. Tienen 5 min para resolverlas y terminaríamos con la clase.
Ya, chicos, pueden ir levantando las manitos para participar. Ya, a ver, primero, Mía. Sí, la número 1 de cuál es la hormona liberada por el hipotálamo sería la C. Ya, sí. La hormona de verdad de gonadotropinas es la primera. Ya, ahora, María Alejandra. La número 2 dice la frecuencia de pulsos de la hormona liberadora de gonadotropina determina la secreción diferencial de gonadotropinas. Una mayor frecuencia favorece la liberación de LH. Ajá, sí, de la hormona luteinizante. Ya, ahora, Roy. La número 3 dice la inhibina B producida por el cerebro receptor y regula el eje hipotálamo hipófisis testículo mediante esa C retroemisión negativa selectiva sobre el FSH. Ajá, recuerda la imagen que estaba por el lado derecho, que era selectivo FSH, y en lo de testosterona y estradiol era con LA. Ya, por último, Giovanni. Y en varón con daño hipotalámico que afecta la situación de NRH, se esperaría encontrar testosterona baja, LH y FSH baja. Sí, porque recuerden que si estamos viendo que el inicio, que básicamente sería el hipotálamo, con la hormona liberadora de gonadotropinas está afectado, eh, con lo cual disminuye, se puede decir, bueno, para ilustrarlo mejor con la imagen. Si básicamente esto está afectado, ya no se puede ver la secreción luego de LH o de FSH, y básicamente tampoco la testosterona, ni lo que sería la inhibina. Pues básicamente si tenemos un daño al hipotálamo, chicos, se resume en que todo se va a ver disminuido, todas las hormonas que le siguen al hipotálamo. Bueno, chicos, eso era lo que quería mostrarles en la clase de hoy. Voy a cerrar la grabación.